Hola amigos, bienvenidos al canal El Docente de Telesecundaria. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las teorías de aprendizaje. Y vamos a empezar ahora con la teoría conductista. Vamos a conocer a sus principales representantes o fundadores, los cuales son John Braudus Watson. Él nació el 9 de enero de 1878 en Greenville, Carolina del Sur, y falleció en Nueva York el 25 de septiembre de 1958. Fue uno de los psicólogos más importantes del siglo XX. También tenemos a Ivan Pavlov. Él nació el 14 de septiembre de 1849 en Rusia. Fue un fisiólogo ruso muy conocido por sus experimentos con perros, que dieron lugar a lo que hoy en día se conoce como condicionamiento clásico. Y por último, tenemos a Skinner. Él fue un psicólogo estadounidense que nació el 20 de marzo de 1904 en Pensilvania. Es considerado, después de Watson, el principal divulgador del conductismo. Él falleció en Cambridge, Massachusetts, el 18 de agosto de 1990. Ellos son los principales representantes de la teoría conductista. Ahora, ¿en qué consiste esta teoría? La teoría conductista se centra en la conducta observable. Su objetivo es conseguir una conducta determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirla. La teoría conductista postula el aprendizaje por condicionamiento a través del modelo de estímulo y respuesta. De allí que el conductismo enfatiza que el objeto de estudio no es la conciencia, sino las relaciones que se forman entre los estímulos y las respuestas que dan origen a nuevas conductas y comportamientos observables. Vamos con unos conceptos básicos. El conductismo trabaja con conceptos bastante reconocidos, ya que ha sido ampliamente estudiado, especialmente en el ámbito educativo. El primero es el estímulo. Se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción o respuesta de un organismo. La respuesta es cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. Condicionamiento es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Refuerzo: cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a reproducirse. Y por último, el castigo. Opuesto al refuerzo, se trata de una consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. Vamos con el condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Empezamos con Watson. Las aportaciones de Watson al conductismo se deben a sus experimentos de condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje que implica respuestas automáticas o reflejas y que se caracteriza por la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Es decir, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. Vamos a hablar igual un poquito sobre el experimento con el pequeño Albert. Watson utilizó a un niño de 11 meses llamado Albert como sujeto experimental. Albert fue llevado al laboratorio donde se le presentaba una rata blanca. Cuando el pequeño se acercaba para tocarla, Watson golpeaba una barra metálica con un martillo. Como consecuencia del fuerte golpe, el bebé se alteraba y fruto del miedo se ponía a llorar. Watson repitió este proceso media docena de veces y observó que tras distintos ensayos, el pequeño Albert se asustaba simplemente por el hecho de ver la rata blanca. Albert había aprendido que cada vez que la rata aparecía, el martillo golpearía la tabla metálica, es decir, que anticipaba el fuerte golpe. Vamos con Pavlov. Una de las grandes aportaciones de Ivan Pavlov es el condicionamiento clásico o aprendizaje asociativo. Consiste en generar una conexión entre un estímulo neutro que antes de la creación de esta asociación es incapaz de generar una respuesta concreta y una respuesta reflejo automática. El origen de esta aportación se encuentra en el experimento de Ivan Pavlov con perros. Pavlov observó que al ponerle comida a un perro salivaba, lo que llamó reflejo salival. Sin embargo, también llegó a percibir que el perro era capaz de salivar solo con ver u oler la comida. Es por ello que cada vez que le ponía comida al perro, hacía sonar una campana justo antes de dársela, para que el perro asociara la campana con la comida que recibiría en instantes después. Después de varias asociaciones entre la campana y la comida, el perro salivaba solo con escuchar la campana, independientemente de si había comida posteriormente. Con ello, se lograba que la campana, un estímulo neutro y sin significado para el perro antes de la serie de asociaciones, provocara la misma respuesta que la comida, en este caso la salivación. De esta manera, el perro había aprendido a realizar una asociación. Y por último tenemos a Skinner. En el proceso de condicionamiento operante de Skinner, un operante se refiere a cualquier comportamiento que actúa sobre el medio ambiente y tiene consecuencias,
Comparó los comportamientos operantes, las acciones bajo nuestro control, con los comportamientos de unos encuestados, que describió como cualquier cosa que ocurre de manera reflexiva o automática, como mover el dedo hacia atrás cuando tocamos un sartén caliente accidentalmente. Skinner identificó los refuerzos y nos dice que el refuerzo es como un evento que fortalece el comportamiento que sigue. Los dos tipos de refuerzo que identificó fueron el refuerzo positivo, resultados favorables como recompensas o elogio, y el refuerzo negativo, la eliminación de resultados desfavorables. También encontramos el castigo. Según Skinner, el castigo es la aplicación de un resultado adverso que disminuye o debilita el comportamiento que sigue. El castigo positivo implica presentar un resultado desfavorable, como por ejemplo prisión, azotes, regaños, mientras que el castigo negativo implica eliminar un resultado favorable después de un comportamiento, por ejemplo quitarle un juguete favorito a un niño o ser castigado. Ahora, su invento más conocido es la caja de Skinner. Este consistía en una jaula para ratas que incluye una palanca. Cuando esta es accionada por azar por el animal, entrega alimento, y de esa manera aprende a accionar la palanca porque recibirá una recompensa. El alimento funcionó en este caso como refuerzo y fue lo que permitió que aprendiera. Y ya para terminar, vamos con algunos ejemplos. Y en los ejemplos vamos a mostrar la siguiente lista. Por ejemplo, está la primera intervención, castigar el mal comportamiento, restarle sumar puntos, levantarse a la entrada del profesor, sancionar severamente la copia, reforzar el interés académico, la investigación como castigo, el sonido del timbre, rutinas de llegada y expulsar de clases. Y de esa manera terminamos con la teoría conductista. Y vamos a pasar a la siguiente. Seguimos con la teoría constructivista. En la teoría constructivista vamos a conocer a los principales fundadores o representantes. El primero es Jean Piaget. También tenemos a Lev Seminovich Vygotsky y por último a David Paul Ausubel. Ellos son los principales representantes de la teoría constructivista. Ahora, ¿en qué consiste la teoría constructivista? El constructivismo es la corriente educativa que entiende el acto de enseñanza como la entrega al alumno de las herramientas necesarias para que él mismo construya los procedimientos mentales para resolver los problemas planteados, es decir, para aprender. Así pues, aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona, en este caso digamos estudiante, reconstruye su propia experiencia interna, por lo que el aprendizaje no puede medirse, por ser único en cada uno de los sujetos destinatarios del aprendizaje. La idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores. Ahora vamos a ver cómo se da el rol docente en la teoría constructivista. Bueno, el papel del docente debe ser de moderador, coordinador, facilitador, mediador y al mismo tiempo participativo. Es decir, debe conceptualizar las distintas actividades del proceso de aprendizaje. Nuestra docencia se debe basar en el uso y manejo de terminología cognitiva, tal como clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar y pensar. Para ello, la materia prima y fuentes primarias deben ser materiales físicos, interactivos y manipulables. Fomentar la participación activa, no solo individual, sino grupal, con el planteamiento de cuestiones que necesitan respuestas muy bien reflexionadas. Y por último, vamos con unos ejemplos, los cuales son la elaboración de mapas mentales, discusiones con preguntas abiertas y el aprendizaje autodidacta. De esta manera terminamos con la teoría constructivista. Y vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos con la teoría cognoscitiva. Y vamos a conocer a su principal fundador, el cual es Jean Piaget. Él fue un célebre científico, psicólogo y epistemólogo suizo, que nació en 1896 y trabajó durante muchos años en Francia. Cuando murió, era el más célebre y destacado psicólogo de niños del mundo entero. Él falleció el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra, Suiza. Ahora, ¿en qué consiste la teoría? La teoría cognoscitiva trata del aprendizaje que posee un individuo o ser humano a través del tiempo mediante la práctica o interacción con los demás seres de su misma u otra especie. Es la teoría que nos indica que existen cambios cualitativos en el modo de pensar de los niños,
que desarrollan en una serie de 4 etapas entre la infancia y la adolescencia, que son las siguientes: sensoriomotor, operacional, operaciones concretas y operaciones formales. El objetivo de la teoría es explicar los mecanismos y procesos por los cuales el infante y luego el niño se desarrollan en un individuo que puede razonar y pensar usando hipótesis. Ahora vamos con las etapas del desarrollo cognitivo. La primera es la etapa sensoromotora, que va desde que nace a los 2 primeros años de vida. En esa etapa, los profesores deben intentar proveer un ambiente que estimule a los niños a jugar con objetos. Durante esa etapa, los infantes y los niños piensan con sus ojos, sus oídos y sus manos. La etapa sensoromotora se divide en 6 subestadios. La primera es actos reflejos, que va desde que nace al primer mes de vida. En esta, el neonato responde a la estimulación externa mediante acciones reflejas innatas. Por ejemplo, si el bebé entra en contacto con un objeto como un dedo cerca de la boca o en la mejilla, inmediatamente el recién nacido succionará por reflejo. La segunda es reacciones circulares primarias, que va del primer mes de vida a los 4 meses. Se caracteriza porque el bebé repetirá acciones placenteras las cuales están centradas en su propio cuerpo. Por ejemplo, los bebés de 1 a 4 meses de edad suelen mover los dedos, patear con sus piernas y chupar sus pulgares. Estas no son acciones reflejas, se realizan intencionalmente, buscando generar estimulación o una estimulación agradable. Ahora vamos con la tercera, que es reacciones circulares secundarias, que va de los 4 a los 10 meses. Durante ese estadio de desarrollo, los bebés repiten acciones que les resultan placenteras, tanto aquellas que involucran objetos como las que implican acciones en sus propios cuerpos. Un ejemplo de esto es cuando el niño sacude a su sonajero por el placer de escuchar el sonido que produce. La cuarta, coordinación de esquemas secundarios, que va de los 10 a los 12 meses. En lugar de simplemente realizar acciones que les resulten interesantes, los bebés ahora muestran signos de una habilidad para usar sus conocimientos adquiridos para alcanzar una meta. Por ejemplo, el bebé no solo sacudirá el sonajero, sino que tratará de alcanzar y moverá a un lado algún objeto que se interpone en su camino hacia agarrar el sonajero. La quinta, reacciones circulares terciarias, que va de los 12 a los 18 meses. Estas difieren de las reacciones circulares secundarias, en el sentido de que son adaptaciones intencionales a situaciones específicas. El niño que una vez exploró un objeto, separándolo, ahora trata de volver a ponerlo todo junto. Por ejemplo, apila los ladrillos que sacó previamente de su camión o vuelve a insertarlos los bloques uno dentro de otro. Y la última, la sexta, principios del pensamiento, que va de los 18 a los 24 meses. Este estadio es transicional a la etapa preoperacional del desarrollo cognitivo. Los bebés ahora son capaces de constituir representaciones mentales de objetos. Esto significa que han desarrollado la capacidad de visualizar objetos que no están físicamente presentes. Esto es crucial para la adquisición de la permanencia del objeto, el logro más fundamental de toda la etapa sensorimotora del desarrollo. Ahora vamos con la segunda etapa, que es la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años de edad. La inteligencia en el periodo preoperacional es intuitiva. Su naturaleza en esta edad, según Piaget, es que los niños adquieren habilidades de representación en el área de las imágenes mentales y especialmente de la lengua. Algunas funciones propias en esta etapa son función simbólica, centralización, pensamiento intuitivo, egocentrismo, serialización, clasificación, inhabilidad de conservación y animismo. La tercera es la etapa de las operaciones concretas, que va de los 7 años a los 11 años. La estructura cognitiva durante la etapa operacional concreta es lógica, pero depende de referentes concretos. En comparación con niños preoperacionales, los niños en la etapa concreta de las operaciones pueden considerar el punto de vista de otra persona y considerar más de una perspectiva simultáneamente, con su proceso de pensamiento siendo más lógico, flexible y organizado que en la niñez temprana. La cuarta, la etapa de las operaciones formales, que es a partir de los 11 años en adelante. En esta, los individuos van más allá de las experiencias concretas y piensan en términos abstractos más que lógicos. Como parte de este pensamiento más abstracto, los adolescentes desarrollan imágenes de circunstancias ideales.
Pueden pensar cómo podrían ser los padres ideales y comparar a sus padres con esa idea estándar. Comienzan a considerar posibilidades para el futuro y se fascinan con lo que pueden llegar a ser. Ahora vamos con los conceptos fundamentales. El primero son los esquemas. Un esquema describe las acciones mentales y físicas involucradas en la comprensión y el conocimiento. Los esquemas son categorías de conocimiento que nos ayudan a interpretar y entender el mundo. La asimilación es el proceso de incorporar nueva información a nuestros esquemas ya existentes. Este proceso es algo subjetivo porque tendemos a modificar las experiencias y la información ligeramente para que encajen con nuestras creencias preexistentes. La acomodación implica la modificación de esquemas existentes o ideas como resultado de nueva información o nuevas experiencias. También se pueden desarrollar nuevos esquemas durante este proceso. Y por último, el equilibrio. En la medida en la cual los niños van progresando a través de las diferentes etapas del desarrollo cognitivo, es importante mantener un equilibrio entre la aplicación de conocimientos previos, asimilación, y el cambio de comportamiento que implica adoptar nuevos conocimientos, acumulación. Vamos ahora con los ejemplos. El primer ejemplo es un niño que ve por primera vez a una cebra y lo nombra erróneamente como caballo, un animal más familiar a su orden de experiencia. Ahora, ¿esto cómo lo acomodamos? De la siguiente manera. El mismo niño que contempla la cebra por primera vez se le aclara que se trata de otro animal y el pequeño aprende a distinguirlo de los caballos, incorporando un nuevo aprendizaje. Otro ejemplo. Un infante recibe por primera vez un biberón y de inmediato intenta chuparlo, pues la experiencia con el pezón materno le ha preparado para relacionarse con el objeto, con casi todo en realidad, de esa manera. Ahora, este ejemplo, ¿cómo lo relacionamos con la acomodación o cómo lo hacemos en la acomodación? Sería de la siguiente manera. El mismo infante con el biberón aprende eventualmente a sostenerlo para poder chuparlo, cosa que no debía hacer con el seno materno, incorporando una diferencia a los objetos similares. Ahora vamos con el experimento de permanencia de objetos, el estudio de la manta y la pelota. El objetivo, Piaget quería investigar a qué edad los niños adquieren la permanencia de objetos. Ahora, el método. Piaget escondió un juguete bajo una manta mientras el niño estaba observando y observó que el niño buscaba el objeto, el juguete oculto. La búsqueda del juguete oculto era prueba de la permanencia del objeto. Piaget suponía que el niño solo podía buscar un objeto oculto si tenía una representación mental de él. Los resultados. Piaget encontró que los bebés buscaban el juguete oculto cuando tenían alrededor de 8 meses de edad. Y la conclusión. Los niños alrededor de 8 meses tienen permanencia de objetos porque son capaces de formar una representación mental del objeto en sus mentes. Y de esta manera terminamos con la teoría cognitiva de Piaget. Ahora veremos la teoría del aprendizaje significativo y vamos a encontrar a su principal representante o fundador, el cual es David Paul Ausubel. Él nació el 25 de octubre de 1918 en Nueva York. Él es el creador de la teoría del aprendizaje significativo, que responde a una concepción cognitiva del aprendizaje. Él falleció el 9 de julio del 2008 en Nueva York. ¿En qué consiste su teoría? Bueno, el aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en el que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo al aprendizaje mecanicista. Vamos a conocer qué ventajas nos brinda esta teoría o este tipo de aprendizaje significativo. Encontramos que facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos significativamente, que produce una retención más duradera de la información. Se trata de un aprendizaje activo
Y por último, que es personal. Estas son algunas ventajas que nos da el aprendizaje significativo. Ahora, unos ejemplos. Como podemos observar aquí en esta imagen, hay una maestra que está mostrando en un libro una vaca y un pollo. Y los niños ponen atención. Bueno, ¿por qué agarro esta imagen? Vamos a decir que los alumnos aprenden los nombres de los animales de la granja y los están viendo en este libro. Entonces ellos los asimilan, aprenden su sonido, los colores que tienen estos animales, si tienen machos, si tienen orejas largas, entre otras cosas. Y vamos a suponer que cuando ellos lleguen a visitar una granja y vean a estos animales en su ambiente natural, lo van a relacionar con la información previa que recibieron en el salón de clases. Y este es un ejemplo de aprendizaje significativo. Y con esta parte, con esta imagen, cerramos lo que es la teoría del aprendizaje significativo. Seguimos con la teoría sociocultural. Y vamos a hablar sobre su representante o fundador, el cual es Lev Seminovich Vygotsky. Él nació el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, Bielorrusia. Fue un psicólogo pionero ruso, más conocido por su teoría sociocultural del desarrollo cognitivo. Defendió la idea de que la interacción social juega un papel crítico en el aprendizaje infantil. Desafortunadamente, la vida de Vygotsky fue trágicamente interrumpida el 11 de junio de 1984, cuando murió de tuberculosis cuando apenas tenía la edad de 37 años. ¿En qué consiste su teoría? La teoría sociocultural de Vygotsky pone atención en la participación proactiva de los menores con el entorno que les rodea, siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo con su contexto social. Vygotsky sostenía que los niños desarrollan paulatinamente su aprendizaje mediante la interacción social, adquieren nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida rutinario y familiar. Vamos a hablar sobre la zona de desarrollo próximo. Se refiere al espacio o brecha entre las habilidades que ya posee el niño y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o el apoyo brindado por un adulto o un par más competente. Y encontramos tres niveles. Está la zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial. En la zona de desarrollo real son las habilidades actuales del estudiante, que son los conocimientos previos que él tiene. En la zona de desarrollo próximo hay un aprendizaje guiado, el cual se da por un docente, un padre o un compañero. Es un conocimiento socialmente compartido. Y la zona de desarrollo potencial es el nivel que se puede alcanzar con el apoyo de otro. La metáfora del andamiaje. La metáfora del andamiaje, haciendo alusión a la propia teoría sociocultural de Vygotsky, hace referencia a que el niño se encuentra sostenido por los mayores durante su proceso de aprendizaje para una tarea en concreto, hasta que sea capaz de hacerla por sí mismo y sin apoyo. El andamiaje consiste en el apoyo temporal de los adultos, donde intervienen maestros, padres, tutores, que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea, hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Y para finalizar, vamos con un ejemplo. Vamos a suponer que un niño va en el bosque y va caminando y se acerca a un árbol. Y observa que en una de las ramas hay una fruta que quiere llevarse con él, pero aún no posee las capacidades suficientes para llegar a ella. Por ejemplo, como escalar el árbol o cualquier otra cosa que necesite para subir. El suelo en donde el niño puede desenvolverse sin necesidad de ayuda, vamos a denominarla el nivel de desarrollo real. Supongamos que puede llegar o llega un adulto, el cual ayuda al niño a subir por el tronco para que alcance la fruta. Algo importante, él no subirá por el tronco y tomará la fruta, sino solamente lo va a ayudar al niño. Con la ayuda del adulto, el niño llegará a un punto del tronco del árbol, el cual sería el nivel de desarrollo potencial. Es decir, es el punto al que el niño puede acceder con la ayuda del adulto y que más allá de ella no podría realizar ninguna acción, aun contando con la ayuda de una persona. El adulto sería el andamio, el cual constituiría la zona de desarrollo proximal. Y ese es un ejemplo de esta teoría. Pasemos a la siguiente. Teoría del aprendizaje social. Vamos a conocer a su representante, el cual es
Albert Bandura. Él nació el 4 de diciembre de 1925 en Canadá, autor de teorías tan interesantes como la teoría del aprendizaje social o de conceptos como el de la autoeficacia. ¿En qué consiste la teoría? La teoría del aprendizaje social se apoya en la idea de que los niños aprenden en entornos sociales, por medio de la observación y de la imitación del comportamiento que vieron. También refuerza la idea de que el niño se ve afectado por la influencia de otros. Se basa en tres conceptos clave: que las personas pueden aprender a través de la observación, que el estado mental afecta este proceso de aprendizaje, y que solo porque se aprende algo no significa que esto resulte en un cambio en el comportamiento de la persona. Los cuatro procesos de mediación que nos propone Bandura, que son la atención. Bueno, la atención, nosotros sabemos que para aprender es necesario enfocarnos y poner atención en algo. Especialmente los niños ponen mucho énfasis en eso. Si ven algo novedoso o diferente, es más probable que ellos presten mucha atención. La retención. La retención de la conducta recién aprendida que nosotros veamos es necesaria para que ésta se mantenga. Sin retención, no se establecería el aprendizaje del comportamiento, y es posible que se tenga que volver a observar el modelo nuevo, ya que no fuimos capaces de almacenar la información sobre el comportamiento. La reproducción. Esta es la capacidad de realizar la conducta que el modelo acaba de mostrar. En esta fase, la práctica de la conducta de forma repetida es importante para que la mejora de nuestras capacidades sea evidente. La motivación. Todos sabemos que sin motivación no hay interés de hacer cualquier cosa. Esta motivación se puede originar cuando observamos que otra persona es recompensada o reprochada por hacer o no algo, lo que motiva al observante a querer hacer lo mismo o evitarlo. Motivos de limitación de la conducta. Encontramos a refuerzo o castigo pasado. Por ejemplo, si ya hemos recibido algo bueno, ese es, digamos, el refuerzo. Como consecuencia de haber realizado una conducta, vamos a querer repetir esa conducta para volver a obtenerlo. El otro es refuerzos, castigo prometido o castigos prometidos. Pues estas son las expectativas de lo que se quiere conseguir, lo que queremos nosotros conseguir. Son todas aquellas posibles beneficios futuros que nos motivan a querer aprender. Y por último, refuerzo, castigo vicario. Es la recompensa que recibe el modelo que seguiremos, en pocas palabras. Y por último vamos con los experimentos y algunos ejemplos. El experimento de los muñecos bobo. Este experimento buscaba demostrar que exponer a los niños a violencia los hacía más agresivos. El estudio se llevó a cabo en la Universidad de Stanford, donde Bandura fue profesor, experimentando con niños de preescolar que asistían a la guardería de esa universidad. Se dividió a los niños en tres grupos, uno donde se les mostraba adultos golpeando muñecos bobo, otro grupo veía comportamientos y actividades no agresivas con los muñecos, y el tercero no observó ningún comportamiento relacionado con estos juguetes. Los niños que fueron testigos de los actos agresivos, al tener enfrente a los muñecos, comenzaron a golpearlos y lanzarlos. Los que no presenciaron esas actitudes violentas no lo hicieron, y en su lugar jugaban con los muñecos o los ignoraban. Bueno, este experimento ayudó a demostrar que los niños aprenden por medio de la observación, y a partir de este estudio se desarrolló la teoría del aprendizaje social. Y vamos con unos ejemplos. En ejemplos tenemos que un niño que observa a sus padres discutiendo, pronto lo va a imitar, lo procesa en su conducta y refleja en su entorno. También al ver a alguien quemarse la mano con una estufa, hará que posteriormente ya no se lleve a cabo el acercamiento de la mano al fuego. Y por último, si un compañero es buen estudiante y tiene éxito, es probable que intentemos imitar esa conducta. Y de esta manera terminamos con la teoría del aprendizaje social que nos dice de Bandura. Y vamos a pasar con la siguiente teoría. Teoría humanista. Vamos a conocer a los fundadores o principales representantes, los cuales son Abraham Maslow. Él nació el 1 de abril de 1908 en Brooklyn, Nueva York.
Fue un famoso psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores de la psicología humanista y por su famosa jerarquía de necesidades. El 8 de junio de 1970 muere de un ataque al corazón a la edad de 62 años. También tenemos a Carl Rogers. Él nació el 8 de enero de 1902 en Illinois, Estados Unidos. Él se opuso a las prácticas terapéuticas y las técnicas de diagnóstico de su época y fundó lo que se conocería como psicoterapia, centrada en el cliente, entendido como sinónimo de paciente. Muere de un ataque al corazón en San Diego el 4 de febrero de 1987. ¿En qué consiste la teoría? Bueno, la teoría humanista busca cómo llegar más al estudiante, que no sea un profesor, sino un amigo. En pocas palabras, es el entender al educando como una persona y todas las características que esto conlleva. La teoría humanista propone un aprendizaje significativo y vivencial, y lo define como el proceso que modifica la percepción que los individuos tienen de la realidad y deriva de la reorganización del yo. Para hacer posible este tipo de aprendizaje, el estudiante debe tener la libertad de acción para alcanzar confianza en sí mismo. Por lo tanto, debe poder escoger un plan de estudios, realizar actividades elegidas por él mismo, determinar sus calificaciones de acuerdo a los logros personales. Se busca que el estudiante descubra libremente sus objetivos, sus necesidades, sus sentimientos y sus ideas. Teoría humanista de Maslow. Bueno, la pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana, de 1943, que posiblemente amplió. Estas son las necesidades que Maslow describe. Necesidades fisiológicas. Son básicas para mantener la salud, como respirar, beber agua, alimentarse, poder dormir, descansar, entre otras más. Necesidades de seguridad y protección. Son las necesidades de sentirse seguro y protegido. Seguridad física, de salud, de empleo, de ingresos, recursos, moral, familiar y de propiedad privada. Necesidades de afiliación y afecto. Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo. Son las necesidades de asociación, participación y situación. Entre estas se encuentra la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Necesidades de estima. Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y una baja. Vamos a hablar de la alta. Concierne a la necesidad de respeto a uno mismo. Incluye sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. Ahora la baja concierne al respeto de las demás personas. La necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria e incluso dominio. Ahora pasemos a la siguiente, que es la teoría humanista de Rogers. Bueno, su método terapéutico, la terapia centrada en el cliente o terapia no directiva, parte de la hipótesis central de que el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión y para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento autodirigido. El terapeuta debe proporcionar un clima de actitudes psicológicas favorables para que el paciente pueda explotar dichos medios. Dos rasgos principales de la terapia centrada en el cliente son la confianza radical en la persona del cliente-paciente y el rechazo al papel directivo del terapeuta. Para Rogers, el ser humano nace con una tendencia realizadora, que, si la infancia no la estropea, puede dar como resultado una persona plena, abierta a nuevas experiencias, reflexiva, espontánea y que valora a otros y a sí mismo. La persona inadaptada, por ejemplo, tendría rasgos opuestos, cerrada, rígida y despreciativa de sí mismo y de los demás. Roger insistía en la importancia que tienen las actitudes y cualidades del terapeuta para el buen resultado de la terapia. Las tres principales son la empatía, la autenticidad y la congruencia. Y vamos ahora con los ejemplos. Por ejemplo, esta mujer. Cuando esta mujer tiene hambre, va a buscar una comida. Pero no va a ser cualquier comida, sino una que le sea grata, que le guste.
no va a comprar algo que esté en estado de descomposición o que sea algo poco saludable para ella, sino va a escoger lo mejor. Otro ejemplo es como esta imagen. Vemos a una maestra y alrededor unos alumnos. En la imagen podemos ver cómo la docente hace que los alumnos hagan trabajo colaborativo al conocer sus capacidades. Sabe que cada uno de los alumnos puede aportar algo muy importante para el trabajo. Y de esta manera terminamos con la teoría humanista. Y vamos a pasar a la siguiente. Teoría de las inteligencias múltiples. Vamos a conocer a su fundador o principal representante, el cual es Howard Gardner. Él nació en 1943 en Pensilvania, Estados Unidos. Howard Gardner es un psicólogo y pedagogo estadounidense. El mayor aporte de Gardner a la educación y psicología es la teoría de las inteligencias múltiples que propuso en 1983. ¿En qué consiste la teoría? Bueno, la teoría de las inteligencias múltiples, desarrollada por el Dr. Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, define la inteligencia no como un elemento unitario, sino como un conjunto de diferentes capacidades específicas. Gardner propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. Un buen ejemplo de esta idea se observa en personas que, a pesar de obtener excelentes calificaciones académicas, presentan problemas importantes para relacionarse con otras personas o para manejar otras facetas de su vida. Gardner y sus colaboradores podrían afirmar que Stephen Hawking no posee una mayor inteligencia que Lionel Messi, sino que cada uno de ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia diferente. Pasemos ahora a las inteligencias múltiples, en donde vamos a encontrar 8 tipos. Está la corporal sinestésica, que es la capacidad para usar el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Esta inteligencia se encuentra desarrollada de manera especial en deportistas, bailarines, cirujanos y artesanos. La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender y comprender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. La poseen las personas que son capaces de empatizar con otros, comprendiendo sus emociones, comportamientos, deseos y motivos. Está presente en psicólogos, abogados, comerciantes y docentes. Vamos con la inteligencia lingüístico-verbal. Es la capacidad para usar las palabras de manera efectiva, de forma oral o escrita. Esta inteligencia está muy desarrollada en escritores, poetas, periodistas y oradores. Vamos con la inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Las personas que poseen esta inteligencia analizan y resuelven con facilidad planteamientos y problemas matemáticos. Esta inteligencia se ve más desarrollada en científicos, matemáticos, ingenieros y entre otros. Inteligencia naturalista. Es la capacidad de distinguir, clasificar, utilizar y entender elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, ecologistas y paisajistas. Vamos con la intrapersonal, la inteligencia intrapersonal. Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de uno mismo y de organizar y dirigir su propia vida, incluyendo la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos. Vamos con la inteligencia visual espacial. Es la habilidad de pensar en 3 dimensiones y observar el mundo y los objetos desde distintas perspectivas. Está presente en pilotos, marinos, escultores, pintores y arquitectos. Y por último, la inteligencia musical. Es la capacidad de percibir, reconocer, discriminar, transformar y expresar las distintas formas musicales, ritmo, timbre y tono. Está presente en compositores, directores de orquesta, músicos y oyentes sensibles. Ahora vamos a pasar a los ejemplos. Tomando en cuenta los tipos de inteligencia, vamos a sacar los siguientes ejemplos. Por ejemplo, el primero es inteligencia interpersonal. Podemos pedirle a los alumnos que trabajen colaborativamente. Entonces van a desarrollar esta inteligencia. Podemos decirles que lean un libro o un material y contesten en equipo las siguientes preguntas.
Otro ejemplo es la música, en donde nosotros podemos colocar una pista, una música, y que los niños al compás de la música pues vayan aprendiendo la ortografía de las palabras relacionadas con el tema que estén viendo. No sé, por ejemplo, que estén viendo algo de música que esté centrado en el amor, el cariño y otras cosas. Por ejemplo, también está la naturalista. Podemos pedirle a los alumnos que escriban, o sea, que clasifiquen las diferentes plantas que hay en su hogar, ya sea alrededor o que ellos tengan. Y por último, la lógica matemática, donde pues podemos decirle a los alumnos que planteen o que escriban en su cuaderno el significado de, por ejemplo, lo que es qué es geométrico, qué es un círculo, qué es un radio, un diámetro. Y así ellos van desarrollando estos tipos de inteligencia. Y de esta manera terminamos con la teoría de las inteligencias múltiples. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que la información que les compartí les sea de ayuda para ustedes. Recuerden seguir al canal El Docente de Telesecundaria. Mi nombre es Roberto y Reyes López y nos vemos hasta la próxima. Adiós.